Advertencia importante. Este documental aborda uno de los casos más perturbadores y sensibles de las últimas décadas. Debido a las políticas de YouTube y al respeto hacia las víctimas, muchas imágenes, documentos gráficos y materiales audiovisuales no pueden ser mostrados ni descritos en detalle. Durante años, el nombre de Jeffrey Epstein fue sinónimo de riqueza, influencia y conexiones con algunas de las figuras más poderosas del planeta. Pero tras su caída, surgió una pregunta que aún hoy sacude al mundo. ¿Quién sabía realmente lo que estaba ocurriendo? Ahora, con la liberación de millones de documentos oficiales, esa pregunta vuelve a cobrar vida. En enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de 3 millones de páginas, además de más de 2,000 videos y alrededor de 180,000 imágenes, como parte de una ley diseñada para revelar lo que el gobierno sabía sobre los abusos sexuales del financiero y sus vínculos con personas influyentes. Estos archivos forman parte de una investigación que durante décadas permaneció rodeada de silencio, acuerdos judiciales polémicos y sospechas de encubrimiento. Pero la gran revelación no fue solo el volumen de documentos. Entre los registros aparecen comunicaciones y contactos con figuras de distintos sectores: política, negocios, realeza y tecnología. Los documentos incluyen correspondencia con prominentes personalidades y referencias a asociados famosos como el príncipe Andrew, además de intercambios con empresarios influyentes. La magnitud del material sugiere que Epstein no era simplemente un millonario excéntrico. Era un hombre que sabía moverse en los círculos donde se toman decisiones globales. Sin embargo, algo importante debe aclararse. Aparecer en los documentos no implica necesariamente culpabilidad. Muchos nombres figuran como contactos, conocidos o personas que coincidieron con él en eventos. Aún así, la pregunta persiste: ¿cómo pudo operar durante tanto tiempo sin ser detenido antes? Registros del FBI muestran que ya en 2006 existía una investigación activa y los agentes esperaban una acusación formal para 2007. Sin embargo, el proceso terminó abandonándose tras un acuerdo que le permitió declararse culpable de cargos estatales menores y evitar un castigo más severo. Ese episodio es considerado por muchos analistas como uno de los mayores fallos del sistema judicial moderno, porque mientras el caso parecía cerrarse, las víctimas seguían apareciendo. Un empleado de la propiedad de Epstein incluso dijo al FBI que creía haber visto chicas menores de edad en su compañía, recordando situaciones que le parecieron alarmantes. Décadas después, esos testimonios vuelven a leerse bajo una luz mucho más oscura. Registros del FBI muestran que ya en 2006 existía una investigación activa y los agentes esperaban una acusación formal para 2007. Sin embargo, el proceso terminó abandonándose tras un acuerdo que le permitió declararse culpable de cargos estatales menores y evitar un castigo más severo. Ese episodio es considerado por muchos analistas como uno de los mayores fallos del sistema judicial moderno, porque mientras el caso parecía cerrarse, las víctimas seguían apareciendo. Un empleado de la propiedad de Epstein incluso dijo al FBI que creía haber visto chicas menores de edad en su compañía, recordando situaciones que le parecieron alarmantes. Décadas después, esos testimonios vuelven a leerse bajo una luz mucho más oscura. Cuando las autoridades comenzaron a revisar el material, descubrieron algo impactante: más de 1 millón de documentos adicionales potencialmente relacionados con el caso habían sido encontrados y necesitaban ser analizados antes de su publicación. Para dimensionarlo, solo una primera entrega incluyó más de 11,000 archivos y cerca de 30,000 páginas con correos, fotos y registros judiciales. Muchos documentos fueron censurados para proteger a las víctimas o por razones legales. Esto ha generado críticas y teorías, porque cada parte tachada deja espacio para la duda, y la duda alimenta el misterio. Los nuevos archivos continúan provocando titulares. Uno de los documentos más recientes señala que el exdirector ejecutivo de Barclays, Jes Staley, habría sido fideicomisario del patrimonio de Epstein hasta al menos 2015, lo que contradice testimonios previos ante la justicia. No ha sido acusado de delitos y ha negado las alegaciones.
Otro análisis periodístico encontró pruebas de que el FBI confirmó que Epstein abusó sexualmente de menores, aunque también concluyó que no existía evidencia de una lista de clientes que implicara a figuras poderosas en una red organizada. Y mientras algunos documentos mencionan nombres conocidos, expertos advierten que también circulan bulos y desinformación sobre quién aparece realmente en los archivos. La verdad, como suele ocurrir en los grandes escándalos, no es simple. La publicación de estos archivos es el resultado de años de presión pública, litigios y exigencias para que el gobierno revelara lo que sabía sobre uno de los casos criminales más impactantes de la era moderna. Pero aún falta mucho por conocer. El propio Departamento de Justicia ha dicho que sigue revisando materiales adicionales para futuras entregas. Esto significa que la historia todavía se está escribiendo. Los archivos de Jeffrey Epstein no solo hablan de un hombre, hablan de poder, de silencio, de influencia y de un sistema que para muchos reaccionó demasiado tarde. Sin embargo, lo más inquietante quizá no sea lo que ya salió a la luz, sino lo que aún permanece oculto, porque cuando millones de páginas siguen bajo revisión, una pregunta inevitable surge. ¿Estamos viendo toda la verdad o solo una parte cuidadosamente filtrada? Mientras el mundo seguía preguntándose qué secretos permanecían enterrados tras la muerte de Jeffrey Epstein, el gobierno de Estados Unidos comenzó a liberar miles y luego millones de documentos que revelan la enorme dimensión de uno de los escándalos más perturbadores del siglo XXI. No se trata solo de archivos judiciales, se trata de fotografías privadas, videos, testimonios, registros de vuelos, agendas personales y contactos con algunas de las figuras más poderosas del planeta. Y cuanto más se publica, más preguntas surgen. El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia liberó más de 3 millones de páginas, junto con 2,000 videos y aproximadamente 180,000 imágenes relacionadas con la investigación. Estos archivos forman parte de un enorme repositorio de evidencia, más de 300 gigabytes de datos, que incluye libretas de contactos, registros de vuelos, documentos judiciales, material digital, fotografías personales. La publicación ocurrió después de que el Congreso aprobara la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, obligando a hacer públicos los registros no clasificados. Sin embargo, la liberación inicial fue solo parcial, lo que provocó críticas de ambos partidos políticos por no cumplir completamente con la norma. Desde entonces, el caso dejó de ser solo criminal para convertirse también en un escándalo político y de transparencia. Una de las revelaciones más impactantes fue la entrega de más de 95,000 fotos provenientes del patrimonio de Epstein. Muchas muestran a hombres ricos e influyentes que, en algún momento, compartieron espacios sociales con él. Entre las imágenes hay figuras del mundo político, empresarial y del entretenimiento. Aunque expertos recuerdan algo fundamental: aparecer en un archivo no implica automáticamente haber cometido un delito. Algunas fotografías incluían a expresidentes estadounidenses y celebridades, generando nuevas preguntas sobre la profundidad de esas relaciones. Además, los investigadores descubrieron que el FBI había recibido advertencias sobre los crímenes de Epstein casi una década antes de su primer arresto. Una pregunta inevitable surge: ¿se pudo haber detenido todo antes? Uno de los puntos más polémicos es que ciertos nombres fueron ocultados en los documentos. Legisladores que revisaron versiones sin censura afirmaron que al menos 6 hombres prominentes fueron previamente protegidos sin justificación clara, lo que alimenta sospechas de que figuras influyentes pudieron haber sido resguardadas del escrutinio público. El debate ahora no es solo quién aparece en los archivos, sino quién no aparece y por qué. Entre los documentos también surgieron reportes sobre videos grabados dentro de las propiedades de Epstein. Algunos muestran escenas inquietantes con mujeres jóvenes en su presencia, mientras antiguos registros indican que durante redadas se hallaron cámaras escondidas en objetos domésticos. Epstein sostuvo que eran sistemas de seguridad contra robos, pero correos electrónicos sugieren que ordenó instalar cámaras discretas con sensores de movimiento. Si esto fuera cierto, surge otra teoría que lleva años circulando:
Se utilizaban estas grabaciones para manipular o presionar a personas poderosas. Hasta hoy, no existe evidencia concluyente que lo confirme. Durante décadas, el público creyó que Epstein operaba una red diseñada para proveer menores a hombres influyentes. Pero una revisión del FBI encontró abundantes pruebas de abuso sexual contra menores, sin evidencia sólida de que dirigiera una red de tráfico para poderosos clientes.